Bien, buenas tardes a todos los que nos ven por este medio. Estamos contentos una vez más de poder volver a enviar este mensaje para que Dios lo use conforme a su voluntad. Hoy vamos a considerar este tema, orar a Dios. Una de las cosas que nosotros nos preguntamos es, ¿qué es la oración? ¿Cuál es el concepto de la oración? Usted puede conseguir muchos que digan, orar es hablar con Dios. Sí, está bien. Orar es agradecer, adorar, interceder, pedir, en fin, diferentes partes de la oración, está bien. Pero, ¿qué tal si yo le dijera, mira, orar, ¿en dónde dice la Biblia qué es orar? ¿En qué parte de la Biblia dice, hay un concepto de lo que es la oración? Yo le diría, bueno, busque Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, en vez de fe, ponga oración. Es pues la oración, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es disonante. Porque si no ora con fe, no tiene sentido que ore. No tiene sentido. Porque la Biblia es clara en cuanto a eso. Ahora, ¿qué vemos nosotros hoy día? Bueno, mucha gente ora. Sobre todo cuando llega Semana Santa, hacen muchas oraciones de diferentes tipos. Peregrinaciones. Pero ora en verdad sabiendo a quién se dirigen o con quién hablan o a quién pretenden que les preste atención. Muchos oran por religión, simplemente repetir de forma banal, sin sentido, lo que alguien preparó como un rezo. Y lo repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero esto no tiene sentido. Bien dijo el Señor Jesucristo, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Eso es. No uséis vanas repeticiones. Otros oran por necesidad. Cuando dice que truena, ¿verdad? Empiezan a orar. O cuando está lloviendo, sube la marea al río, sube de nivel, entonces empiezan a orar. Oran porque hay una necesidad de un enfermo o de un trabajo o la posibilidad de que pierda un trabajo, entonces claman a Dios con fervor o claman a quien consideran que es Dios con fervor. Otros oran sin saber a quién oran. O sea, en el concepto de que quizás un concepto panteísta de decir, bueno, hay lo que me rodea es Dios y a ese Dios oro. Otros oran sin fe, pero la Biblia dice claro que la fe es el elemento esencial para poder. Mire, yo voy a decir así, el mejor acto de manifestación de la fe de un creyente es cuando ora. Porque no ve a quién ora, no ve a quién habla, pero sabe que está ahí y sabe que le está poniendo atención. En fin, otros oran para ver qué pasa. La palabra de Dios nos insta a que debemos orar de manera incesante. En primera de Tesalonicenses dice el apóstol Pablo, orad sin cesar, orad sin cesar. Estad siempre gozoso, ¿verdad? Pero orad sin cesar. Ahora bien, partiendo del hecho, ¿a quién ora? ¿A quién ora? ¿Y quién puede estar en la presencia de Dios para hablar con Dios? Fíjense esto, la palabra de Dios es clara cuando dice que Dios es perfecto. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6, vamos a leer qué dice ahí esos versículos. Isaías, llamado a ser profeta. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían su pie, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo diría que una experiencia como esta es casi única. La experiencia del profeta Isaías. El que Dios le haya permitido verle o mostrarse a este hombre en una condición de su gloria. Pero ¿cuál fue la respuesta inmediata del profeta Isaías? Él dijo, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo con labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. No tengo méritos para estar delante de su presencia. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, encontramos pasajes como en el Éxodo, que dice que en Éxodo 20, 18 y 19, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Nadie, déjeme decirle esto, nadie puede estar en la presencia de Dios y prevalecer. Nadie puede estar en la presencia de Dios y poder estar en pie en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. O sea, el techo de la santidad, el concepto de la santidad, la fuente de la santidad es Dios. Y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Así se calificaría de alguna manera nuestro grado de contaminación o nuestra naturaleza pecadora. De tal forma que no hay manera de que alguien pueda estar delante de su presencia. Bien dijo el profeta también Isaías 64:6. Tú terrible eres tú. ¿Y quién podrá estar delante de ti en pie cuando comience tu ira? No hay forma de que ningún mortal pueda estar en la presencia de Dios. Entonces la pregunta que vendría a nuestras mentes sería, entonces, ¿cómo puede escuchar Dios? Bueno, mire, el pasaje que acabamos de oír, que leyó Luis, es un pasaje tremendo porque al final, en el versículo 7, dice que entonces aquellos seres vivientes que estaban alrededor del altar de Dios, dice que tomó con las pinzas un tizón encendido. Un tizón, y con eso vino y tocó los labios de Isaías y le dijo, mira, esto ahora te hace limpio y te quita la culpa. ¿Sabe? En el altar de Dios hay dos tipos de fuego. El fuego abrasador, como aquel que descendió en Monte Carmelo, o aquel que descendió cuando tuvo la visión Ana de la presencia del Hijo de Dios, o el fuego santificador. Este fuego dice que los ángeles no podían tocarlo, porque si no quema, ¿para qué usó pinza? Pero dice que ellos no podían tocarlo porque es santificador según el propósito. Y Dios lo usó en ese momento para quitar la conciencia de pecado que había en el profeta Isaías. Entonces, en conclusión, nadie puede estar de pie en la presencia de Dios. No hay manera de estar de pie en la presencia de Dios. Déjeme decirle esto, que la primera oración, la primerita oración que Dios oye de nosotros es aquella oración de confesión, cuando confesamos que somos pecadores. En Isaías capítulo 6, ese fue el que leímos, el capítulo 6 del 1 al 7. Entonces, la primera oración que Dios escucha de nosotros
es cuando nosotros decimos, Señor, me arrepiento. Señor, confieso a tu Hijo Jesucristo como el Señor, como el soberano Dios, como el Cristo, el Mesías. Esa es la primera oración. ¿Por qué? Porque Dios no escucha la oración del impío. ¿Por qué? Porque éramos impíos. ¿Y qué hacíamos con tanto rezo? Eso rebotaba de un lado a otro, pero nunca podía llegar a la oración. Si usted se va a Apocalipsis, dice que el humo que estaba en el altar de Dios son las oraciones, pero señala, dice, de los santos. No de la humanidad, de los santos. Esa es la oración de olor grato que está en el altar de Dios, la oración de los santos. Así que usted y yo, cuando oramos aquel día, o si usted va a hacer esta oración esta tarde y va a decir, Señor, reconozco que soy un pecador, que soy un mentiroso, que soy adúltero, que soy fornicario, que soy, qué sé yo, pienso mal, mis ideas son mal, codicio, envidio, tengo tantas cosas que no me hacen acepto ante tu presencia. Usted está en lo correcto. Por eso te digo ahora, confieso que soy pecador y que necesito de tu salvación. Ese es el paso. Esa es la primera oración que Dios escucha de nuestras almas angustiadas. Él dice también, en segundo lugar, hay oraciones que Dios no escucha, aún de su pueblo. El hecho de que seamos ahora pueblo de Dios no quiere decir que Él va a escuchar la oración del pueblo. Porque le voy a decir algo. Para que una oración tenga aceptación en el altar de Dios, tiene que ser una oración que tiene la condición, óigame, espiritual y moral de aquel que la va a recibir. El problema de los creyentes hoy día es que por el hecho de ser creyentes no quiere decir que anden limpios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, por eso dijo Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 1, versículo 3, le dijo, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor. O sea, está hablando por qué a la iglesia le dice eso. Porque puede haber entre la iglesia hermanos que sean fornicarios. Por eso Pablo dijo claramente en una de las cartas, dijo, cualquiera que fuere fornicario, ni con el tal comáis. No puede haber comunión de un fornicario, un mentiroso con el cuerpo de Cristo, y mucho menos con Cristo. Cuando se aleja Dios de escuchar esta oración, dice en Isaías 1, 15 y 17. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Mire esto. Aquí está hablando claramente que son obras. Dice la palabra claramente que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La evidencia de que usted realmente es salvo y que usted hoy, si hace esta oración que yo le voy a encomendar al final, si usted es salvo, usted tiene que comenzar a montar un edificio de buenas obras, porque dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no para andar en desorden de vida, sino para hacer aquello lo cual Dios se complace o se agrada. En Isaías 59, del 1 al 3, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿A quién le está diciendo? Fíjense la redacción que usa el profeta aquí. Entre vosotros y vuestro Dios.
O sea, está hablando de los escogidos, del pueblo de Israel. Por el hecho de que sea el pueblo de Israel, no quiere decir que Dios lo iba a escuchar. ¿Por qué? Porque hay algo con lo que Dios no se conjuga, con lo que Dios no se agrada o no se relaciona, ¿qué? Con el pecado. Si en el pueblo de Dios hay pecado, por más que ore, no. Porque Él dice claramente, a cuando multipliquéis vuestras oraciones, yo no voy a oír. Y aquí dice otra vez, dice en el 59, porque vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vosotros. Dios se aleja de nosotros, o sea, se pierde esa comunión que un día Él provocó por nuestro propio pecado. Ahí es cuando Dios no escucha nuestras oraciones. En 1 de Pedro 1, 13 al 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, ahí está claro. Cuando vivimos esta vida de santidad, también dice el profeta, el que procure camino de santidad, por torpe que sea, nunca saldrá de él. Esa es la única manera como Dios se complace cuando se presta para escuchar a su pueblo de lo que vaya a hablar. ¿Cuál? Que su pueblo viva en santidad. Eso es lo único. Ahora, finalmente, el punto 3 que quiero tocarle es, ¿hay una forma entonces, pastor? Sí, sí hay. La que ya le dije. Primero, la fe. Primero, la fe. ¿Por qué la fe? ¿Se acuerdan que le dije? Este es el concepto que tengo de la oración. ¿Qué es la oración? Es pues la oración, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la oración? La convicción de que lo que hoy no veo, lo veré. Y de lo que no ha llegado, llegará. Porque si no oras así, mejor no ore. Mejor no ore. Entonces ve la concordancia que hay entre la oración y la fe. No puede haber una oración que no esté sellada o blindada o ungida por una actitud de fe. Porque dice claramente el profeta, dice, es necesario que el que se acerca a Dios sepa que Él existe, que está ahí y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe? Esa parte casi nunca la dicen, que es galardonador de los que le buscan. O sea, todo aquel que busca a Dios, Dios lo galardona. Así lo dijo en Malaquía. ¿Quién ha alumbrado mi altar de balde y quién ha venido a mí que no lo haya bendecido? Primero, la fe. Segundo, como dijo a Pablo, perseverar en la oración. En Efesios capítulo 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y también añade, y por mí, para que cuando abra mi boca sepa lo que le voy a decir acerca de Cristo. Entonces, ese sería el segundo elemento, perseverante. Pero el tercero, yo voy a decir que es la llave. ¿Cuál? En los méritos de Cristo. En los méritos de Cristo quiero decir en el nombre de Jesús. Jesús dijo claramente, nuestro Señor dijo así, no, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero tiene que ser en mi nombre. O sea, conforme a la santidad de Cristo, conforme a la mansedumbre de Cristo, conforme a la humildad de Cristo, conforme a la obra de Cristo. O sea, si pido para mi vanidad, no recibo nada porque pido mal, así dijo Santiago. Pedid y no recibís porque pedís mal para vuestro deleite y placeres. Eso no es lo que Dios va a estar atento a escuchar. Dios va a estar atento a escuchar a aquel hombre, uno, que le invoca para pedir perdón y que acepte el don de la gracia, o sea, que acepte el don de la gracia. Segundo, va a orar para pedir santidad, para pedir que Cristo sea el Señor de su vida, para que la gracia de Dios se derrame, para que el Espíritu de Dios lo bautice y lo selle y lo llene. Para eso va a pedir oración. En esta tarde yo quisiera que usted pudiera orar conmigo por un momento y decirle,
Yo quiero orar recibiendo a Cristo. Mire, déjeme terminar esta frase. Dice, en Filipenses dice claramente que por la obra de Cristo Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora es que es bueno doblar la rodilla, hoy. Por eso dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque hoy es día de salvación. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Doble su rodilla. Doble su rodilla, ¿qué quiere decir? Doble su corazón. Preséntese delante de Dios y dígale, Señor, yo quiero en esta hora reconocer delante de ti que soy un pecador y que necesito tu salvación. No soy digno de merecerla, pero tu gracia, Señor, que sea tu gracia la que mueva esta decisión que me está provocando el pastor. Ahí donde está, cierre sus ojos por un momento y ore conmigo. Señor Jesús, en esta hora reconozco mi pecado. Reconozco que soy hombre pecador, que soy una mujer pecadora. Sí, que he vivido en religión, pero que ahora reconozco que necesito de ti. Por más que haya orado mil y miles de veces, mis oraciones nunca llegaban a ti porque estaban sucias. Yo era inmundo. Y dice tu palabra que todo lo que yo hacía, nada llegaba a tu presencia. Pero en esta hora reconozco que Jesucristo es el Señor y yo te pido que venga a mi vida. Venga por la fe Jesucristo a mi vida, porque lo declaro en esta hora como mi Señor y Salvador. En su nombre estoy orando. Amén. Que esta palabra pueda ser la puerta, el inicio de una nueva vida en Cristo ahora. Dios le bendiga donde quiera.